El agua rugía. Diego Santa Cruz tenía 28 años y los músculos de un hombre que conocía el hambre y la piedra. Se aferró a la cuerda atada al poste de la cerca, sintiendo cómo le quemaba las palmas. El río Almonte había despertado furioso. Arrastraba ramas, barro, pedazos de techo de algún corral arrastrado kilómetros atrás. Y en medio de todo eso, aferrada a una rama como un pájaro roto, había una niña. No podía tener más de 7 años. Su pelo negro y mojado le cubría el rostro. Gritaba, pero su voz se perdía en el estruendo del agua. Diego no pensó, nunca lo hacía cuando la vida de alguien estaba en juego. Se lanzó al río. El agua lo golpeó como un toro enfurecido. Le llenó los oídos, la boca, los pulmones, pero la cuerda lo sostuvo, y sus manos alcanzaron a la niña. La arrancó de la rama, la apretó contra su pecho. Ella temblaba, lloraba, pero seguía viva. Detrás de él, hombres gritaban y tiraban de la cuerda. Diego sintió cómo lo arrastraban hacia la orilla. Sus rodillas golpearon contra las piedras. La niña tosió agua, se aferró a su camisa empapada. Cuando finalmente llegaron a tierra firme, Diego se dejó caer de espaldas. Respiraba como si nunca antes hubiera respirado. La niña estaba encima de él, pequeña, frágil, pero viva. Ella lo miraba con ojos enormes, oscuros como la noche. Diego le quitó el pelo mojado de la cara. «Estás a salvo, pequeña», le dijo con voz ronca. «La vida te probará muchas veces. Pero no dejes que te rompa. Mantente valiente». La niña no respondió, solo lo miraba, como si estuviera memorizando su rostro. Y luego todo se volvió borroso, caótico. Alguien envolvió a la niña en una manta. Alguien más le dio a Diego una botella de aguardiente. El mundo siguió girando. Pero aquellos ojos oscuros nunca lo dejaron. Ni siquiera 20 años después. *** Extremadura, España 1892 ***. La tormenta llegó justo antes del atardecer. Diego Santa Cruz estaba parado al borde de su corral, observando cómo las nubes oscuras estiraban sus dedos sobre el cielo de Extremadura. El olor a lluvia se aferraba al aire como un dolor viejo que nunca se iba del todo. Tenía 58 años ahora. Las rodillas le dolían al caminar. Las manos le temblaban cuando hacía frío. Pero aún podía contar sus reses. Y faltaba una. Había contado 2 veces. 12 en el Pasto Norte. 5 cerca de los Olivos Retorcidos. Pero el más pequeño, un ternero moteado que nació demasiado pronto y apenas era lo suficientemente fuerte para mantenerse en pie. No había regresado con el resto. Diego murmuró algo entre dientes. Agarró su cuerda y se dirigió hacia el arroyo seco. Sus botas se hundían en la tierra blanda mientras el viento cortaba entre los arbustos de romero salvaje. Detrás de él, la puerta del establo se abrió y cerró con cada ráfaga de viento. No miró atrás. Todas las tormentas se sienten como advertencias últimamente. Tal vez porque Elena había muerto en una. Hace 14 años. Tal vez porque el silencio que venía después siempre se hundía demasiado profundo en sus huesos. Encontró al ternero cerca del lecho seco del arroyo, temblando y atrapado bajo una rama retorcida. El barro cubría sus patas. Su respiración era superficial. Las costillas aleteaban como las alas de un colibrí. «Tranquilo», susurró Diego, arrodillándose. «Ya pasó». Sus articulaciones crujieron y protestaron, pero sus manos se mantuvieron firmes. Apartó la rama, tomó al ternero en sus brazos y se levantó despacio. Las primeras gotas cayeron justo cuando se dio la vuelta para volver a casa. No eran pesadas, no todavía, pero podía sentirlo en el viento, el tipo de lluvia que llegaba rápido, inundando las venas secas de la tierra sin previo aviso. El arroyo rojo podía estar seco 9 meses al año, pero cuando corría, corría como la venganza. Para cuando llegó al establo, su camisa se pegaba a él y los balidos suaves del ternero apenas eran audibles. Lo colocó sobre paja seca, lo cubrió con una manta y susurró las palabras que pudo encontrar. Se quedó allí un rato, dejando que el trueno rodara. Cuando la lluvia finalmente disminuyó, había caído la noche. El mundo afuera estaba resbaladizo con la luz de la luna sobre la tierra mojada. Diego salió bajo el alero y encendió un cigarro. Sus botas chapoteaban en el barro. Y entonces la vio. Un caballo se acercaba lentamente desde el sendero sur, silueteado por la luna ascendente.
Su jinete no tenía prisa. Quienquiera que fuera, sabía a dónde iba. La mano de Diego se deslizó hacia el mango de su viejo revólver por hábito. Más que por miedo, los extraños no aparecían en la finca Santa Cruz. Especialmente no mujeres cabalgando solas después de una tormenta. El caballo se detuvo en la puerta. El jinete desmontó con gracia practicada. Una mujer, joven, mediados o finales de los 20, de piel morena, pelo negro largo que colgaba mojado sobre sus hombros. Llevaba una falda de cuero, botas suaves de montar y una blusa de color claro metida limpiamente en la cintura. Su postura era firme, sus ojos, incluso en la penumbra, brillaban con algo más antiguo que su edad. No se estremeció cuando sus miradas se encontraron. Diego dio un paso adelante, aclarándose la garganta. «Señorita», dijo, limpiando la lluvia de su sombrero, «¿está perdida?» Ella no apartó la mirada. Su voz era suave, pero se extendía como acero bajo seda. «No, señor, vine aquí a propósito». Eso lo detuvo en seco. Ella lo miró de la manera en que alguien mira una fotografía que ha memorizado. Diego frunció el ceño. La tormenta, los años, la cara, nada encajaba todavía. «¿La conozco?», preguntó. «Una vez me conoció», respondió ella, «aunque no espero que me recuerde». Ella dio un paso más cerca, sus botas chapoteando en el barro. «Hace 20 años», dijo suavemente, «hubo una inundación cerca del río Almonte. Una niña pequeña quedó atrapada en la corriente. La mayoría de la gente se quedó atrás, pero un vaquero se ató a un poste de cerca y fue tras ella». El recuerdo golpeó como un puñetazo en el pecho. Diego retrocedió tambaleándose. Ese día se había tallado en sus huesos. La cuerda quemándole las palmas. La niña aferrada a una rama de árbol. Sus gritos casi perdidos en la lluvia. No había pensado en eso en años. «Usted es ella», dijo con voz quebrada. La mujer asintió. «Mi nombre es Inés Amaya. Tenía 7 años. Usted me salvó, y desde entonces lo he estado buscando». El viento se calmó alrededor de ellos. Diego la miró fijamente, sin saber qué decir, sin saber si esto era algún sueño tejido por una noche tormentosa y un corazón culpable. Pero había algo en su rostro, algo fuerte y familiar. No había venido por error. Diego no sabía qué decir. Las palabras se le atascaban en la garganta como piedras. Inés no llenó el silencio. Se quedó allí, esperando, paciente, como si tuviera toda la noche, todo el tiempo del mundo. Finalmente, Diego encontró su voz. «¿Por qué ahora?», preguntó, «después de 20 años. ¿Por qué ahora?». Los ojos de Inés no se apartaron de los suyos. «Porque tengo algo que usted necesita ver», dijo en voz baja. «Pero no esta noche». Ella dio un paso hacia el establo, donde su caballo esperaba. «Si me permite quedarme, mañana le mostraré». Diego miró hacia la casa, hacia el establo, hacia la tierra que había trabajado solo durante 14 años. Algo dentro de él, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, se movió. «Hay una habitación al otro lado del pasillo», dijo finalmente. «Es pequeña, pero está seca». Inés asintió. «Gracias, don Diego». Caminaron hacia la casa en silencio. La lluvia había dejado todo limpio y fresco. El mundo olía a tierra mojada y promesas sin cumplir. Dentro, Diego encendió la lámpara de aceite. La luz cálida llenó la pequeña sala. Muebles sencillos, una mesa de madera marcada por años de uso, una fotografía en la repisa, una mujer de ojos amables y sonrisa suave. «Elena». Inés vio la foto pero no preguntó. «¿Café?», ofreció Diego. «Sí, por favor». Él llenó 2 tazas con manos que temblaban más de lo que le gustaría admitir. El café era fuerte, amargo, pero caliente. Inés lo tomó y bebió en silencio. Se sentaron en lados opuestos de la mesa. La chimenea crepitaba suavemente entre ellos. Afuera, la lluvia golpeaba el techo como dedos pidiendo permiso para seguir cayendo. «¿Cómo me encontró?», preguntó Diego finalmente. Inés bajó su taza. «Pasé años preguntando. A veces encontraba a alguien que recordaba a un vaquero llamado Santa Cruz que criaba toros en tierras gitanas. Otras veces llegaba a callejones sin salida. Me tomó mucho tiempo solo averiguar que seguía en Extremadura». «¿Y su familia? ¿Dónde están?». La expresión de Inés cambió. Algo oscuro cruzó sus ojos.
Después de la inundación, mi gente se movió al sur. Nuestro campamento desapareció. Mi padre hizo una pausa. Respiró hondo. Él pasó años buscándolo también. Diego se inclinó hacia adelante. ¿Por qué? Inés lo miró directamente. Porque usted una vez lo salvó a él también. Hace 25 años. El mundo se detuvo. Diego dejó caer su taza. El café se derramó sobre la mesa, pero no lo notó. ¿Mateo? Susurró. ¿Mateo Amaya? Inés asintió lentamente. Mi padre. Diego se puso de pie. Caminó hacia la ventana. Las manos le temblaban. Mateo Amaya, el hombre que había testificado por él cuando todos los demás querían verlo colgado. El hombre que le había dado su palabra cuando las palabras significaban algo. Pensé que se había ido. Que me había olvidado. Él nunca olvidó, dijo Inés en voz baja. Pasó su vida buscándolo, pero la enfermedad lo alcanzó antes de que pudiera encontrarlo. Diego cerró los ojos. ¿Cuándo? Hace 2 años. El silencio se asentó entre ellos como polvo después de una pelea. Pesado, inevitable. Inés se puso de pie. Sacó algo de su bolso. Un sobre, viejo, manchado, doblado por el tiempo. Él me pidió que le diera esto, dijo. Si alguna vez lo encontraba. Diego tomó el sobre con manos temblorosas. El nombre en el frente estaba escrito en una caligrafía temblorosa. Asterisco Diego Santa Cruz asterisco. Pero no lo abrió, no todavía. Lo sostuvo contra su pecho como si fuera algo sagrado. Inés lo observó en silencio. No presionó, no preguntó. Finalmente, Diego habló. ¿Qué quiere de mí, señorita Amaya? Inés no dudó. Quiero quedarme. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un pozo profundo. Diego la miró, buscó señales de engaño, de locura, de cualquier cosa que explicara por qué una mujer joven y hermosa querría quedarse en un rancho olvidado con un viejo vaquero. Pero todo lo que vio fue determinación. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Inés dio un paso más cerca. Porque usted le dio a mi padre su palabra cuando nadie más lo haría. Porque me salvó cuando nadie más lo hizo. Y porque mi padre me enseñó que las deudas de honor no se pagan con dinero. Ella se detuvo justo frente a él. Se pagan con vida. Diego no pudo responder, no sabía cómo. Inés se dio la vuelta hacia la puerta del pasillo. Buenas noches, don Diego. Y con eso, desapareció en la oscuridad de la casa. Diego se quedó solo en la sala, la carta de Mateo aún en sus manos. El fuego crepitando bajo, el peso del pasado apretando contra su pecho como una mano invisible. Se sentó lentamente, miró la carta, pasó sus dedos sobre el nombre escrito. Pero no la abrió. No esa noche. Porque sabía que una vez que lo hiciera, todo cambiaría. Y él no estaba seguro de estar listo. La mañana llegó clara y fría. Diego despertó antes del amanecer. Como siempre, se vistió en silencio, se lavó la cara con agua fría del barril afuera. El mundo todavía estaba húmedo de la tormenta de anoche. El aire olía a tierra fresca y hierba mojada. Cuando salió, Inés ya estaba despierta. Estaba de pie cerca del corral, observando cómo el sol se alzaba sobre el valle. Llevaba la misma ropa de anoche, pero había trenzado su cabello. Se veía más joven así, más vulnerable. Pero cuando se dio la vuelta y lo vio, sus ojos eran los de una guerrera. Buenos días, dijo. Diego asintió. Buenos días. Caminó hacia ella. Se quedaron uno al lado del otro, mirando el horizonte. ¿Durmió bien?, preguntó él. Sí, esta casa no se siente extraña. Diego levantó una ceja. Cambiará de opinión después de reparar cercas en medio de un vendaval. Inés sonrió levemente. He enfrentado peores cosas. Él la miró de nuevo. Había algo en ella que le recordaba a Elena, no en apariencia, sino en espíritu. Esa misma calma silenciosa, esa misma fuerza que no necesitaba gritar para ser escuchada. ¿Quiere café?, preguntó. Ya lo hice. Diego parpadeó, caminó hacia la cocina. Efectivamente, había una olla de café recién hecho sobre la estufa. Pan tostado en un plato. 2 tazas limpias esperando. Ella lo había hecho sin pedir permiso, sin hacer ruido. Como si siempre hubiera pertenecido aquí. Comieron en silencio, no el silencio incómodo de extraños, sino el silencio cómodo de personas que no necesitan llenar el espacio con palabras vacías.
Cuando terminaron, Inés se puso de pie. ¿Qué necesita hacer hoy?, preguntó. Diego la miró. Hay una puerta que ha estado suelta durante un mes. Probablemente sea hora de que deje de serlo. Inés extendió su mano. Muéstreme el camino. Trabajaron juntos sin hablar mucho. Diego le dio un par de guantes desgastados. Ella los tomó sin dudar. Caminaron lado a lado a través de la hierba alta, las botas rozando contra los tallos empapados de rocío. Los caballos levantaron la cabeza mientras pasaban, observando en silencio. Inés trabajaba con confianza, callada, enfocada, deliberada. Diego seguía lanzándole miradas. No esperaba que se quedara más de una noche, tal vez 2, pero allí estaba, firme como el amanecer, martillando clavos y tirando de alambre como si lo hubiera hecho toda su vida. Terminaron antes del mediodía. Diego se apoyó contra el poste de la cerca, sudor en su frente, respiración lenta y uniforme. Inés se unió a él, cepillándose un mechón suelto de cabello de su cara. Ella miró a través de la tierra abierta. Este lugar ha visto muchos años, dijo. Diego asintió. Y más fantasmas de los que me importa contar. Ella no preguntó, solo se quedó a su lado en silencio, dejando que el viento hablara donde las palabras no podían. Más tarde, de vuelta en el establo, Diego cepillaba a su caballo mientras Inés ordenaba cuerdas de un viejo cajón de madera. Fue entonces cuando Rafael Moreno apareció. Era robusto, de hombros anchos, piel curtida, su larga trenza negra estaba salpicada de plata. Cabalgó lentamente, desmontó con facilidad y ató su yegua al poste. Bueno, ¿qué me aspen?, dijo, mirando a la mujer parada en el establo de su mejor amigo. Tienes compañía, Diego, y no es el alcalde. Diego suspiró. Rafael, te presento a Inés Amaya. Rafael se quitó el sombrero. Un placer, señorita. Inés asintió. Igualmente. Rafael miró a Diego con una expresión que decía asterisco ¿vas a explicar o tengo que adivinar? Asterisco. Diego lo ignoró. Los tres se sentaron en el porche más tarde, bebiendo café bajo un cielo que prometía más sol que tormenta. Rafael se mecía lentamente en la silla que había tallado para Diego años atrás. La misma en la que Elena solía sentarse antes de que el cáncer se la llevara. Entonces, dijo Rafael, mirando de reojo a Diego, ¿vas a decirme que la trajo aquí o tengo que adivinar? Diego vaciló. Inés se le adelantó. Él salvó mi vida hace 20 años. Era una niña atrapada en la inundación cerca del río Almonte. Él me sacó. Rafael se echó hacia atrás, levantando una ceja. Bueno, vaya, he estado buscándolo desde entonces, agregó Inés. E hice un juramento. Si alguna vez encontraba al hombre que me dio vida, le ofrecería la mía. Las palabras no flotaron, se hundieron, profundas en la madera del porche, en el silencio, y en lo que quedaba del pecho de Diego. Él miró al horizonte, no podía encontrar sus ojos. Rafael dejó escapar un silbido bajo. Eso sí que es de lo que se hacen las canciones. Diego murmuró. No necesito ninguna canción. Inés bebió su café. No tiene que decidir nada ahora, dijo suavemente. No vine a presionarlo. Solo vine a estar cerca del hombre que me dio algo que valía la pena recordar. Rafael se puso de pie, sus botas crujiendo en el porche. Bueno, debería irme. El martillo no se va a balancear solo. Asintió a Inés. Tienes agallas, señorita, no lo dejes huir de eso. Inés sonrió. No lo haré. Cuando Rafael se fue, Diego se quedó de pie en silencio, observando el polvo asentarse de la partida de su amigo. Lo haces sonar fácil, dijo después de una larga pausa. ¿Qué parte?, preguntó Inés. Venir aquí, decir lo que dijiste, como si no pesara una maldita tonelada. Inés se puso de pie lentamente. Bajó del porche, se volvió para enfrentarlo bajo el cielo abierto. Sí pesa una tonelada, Diego. Cada kilómetro que cabalgué, cada pueblo por el que pasé sin saber si seguía vivo, cada día que me pregunté si estaba persiguiendo un recuerdo en lugar de un hombre. Ella dio un paso más cerca. Pero cargaría ese peso 100 veces si me trajera de vuelta aquí. Diego abrió la boca, luego la cerró. El viento se levantó, agitando las flores silvestres a lo largo de la línea de la cerca. Ya no soy joven, dijo finalmente. No me queda mucho que dar. No estoy aquí para tomarlo, respondió ella.
Estoy aquí para compartirlo. Él la miró, realmente la miró. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, no se sentía solo en su propia piel. Esa noche, mientras el sol se sumergía bajo el horizonte y el mundo se volvía dorado, Inés se sentó en el porche cosiendo algo a la luz de una linterna. Diego la observó desde dentro de la cabaña. Sus manos ásperas descansaban sobre la mesa. No dijo una palabra, no necesitaba hacerlo. Porque algo había cambiado. No estaba seguro de qué significaba todavía, pero sabía que ella no iba a ninguna parte. Y en algún lugar, enterrado profundamente bajo años de dolor y silencio, algo en Diego comenzó a despertar. A la mañana siguiente, Diego empacó el carro. ¿A dónde vamos?, preguntó Inés. Al pueblo, dijo. Necesito suministros. Y la gente va a hablar de todos modos. Mejor que vean de qué están hablando. Inés sonrió. Entonces cabalguemos. Diego inclinó su sombrero. Mantente cerca, dijo. Ese lugar se come a la gente viva si no sabes dónde mirar. Y con eso, cabalgaron hacia un pueblo que no estaba listo para ellos. Y las palabras que pronto vendrían a poner a prueba todo lo que acababan de comenzar a construir. El camino hacia Trujillo cortaba a través de colinas polvorientas y matorrales quemados por el sol. El tipo de lugar donde incluso el viento parecía chismear. El pueblo no era grande. Solo una calle principal, una fila de edificios desgastados, una tienda general, una herrería, una taberna y una iglesia que sonaba solo los domingos y en funerales. Diego Santa Cruz no había cabalgado al pueblo con nadie en casi 6 años. Y nunca con una mujer cabalgando a su lado. Inés mantuvo el ritmo sin esfuerzo, su espalda recta en la silla, sus ojos tranquilos. Llevaba una falda sencilla, su cabello trenzado con hilo rojo que brillaba contra el sol. No sonreía, no saludaba, solo observaba, tranquila, firme, mientras las cabezas comenzaban a girar. Para cuando ataron sus caballos frente a la tienda general, los susurros ya habían comenzado. Asterisco, ¿quién es esa con Santa Cruz? Asterisco. Asterisco parece gitana. Asterisco. Asterisco se está quedando en el rancho. Escuché. Asterisco. Asterisco, bueno, eso sí que es algo. Asterisco. Diego escuchó cada palabra, incluso las que pensaban que no escuchaba. Entró primero. El familiar timbre de la campana marcó su entrada. Lucía Delgado levantó la vista desde detrás del mostrador. Mediados de los 40, todavía llamativa de una manera cansada. Sus rizos oscuros recogidos en un pañuelo rojo. Su mirada se posó en Diego. Luego cambió a la mujer justo detrás de él. Hizo una pausa. Buenos días, Diego, dijo Lucía lentamente. Lucía. Luego a Inés. Señorita. Inés dio un educado asentimiento. Buenos días. La mirada de Lucía se quedó un segundo demasiado largo. Luego bajó al libro de contabilidad en el mostrador. ¿En qué puedo ayudarte? Harina, café, avena, clavos, una brida nueva si tienes una. Lucía asintió. Lo reuniré. Mientras se movía por la tienda reuniendo artículos, Diego deambuló por los pasillos con Inés cerca detrás. La tienda olía a cuero, polvo y canela de un barril agrietado cerca de la caja registradora. Afuera, los murmullos crecieron más fuertes. No me gusta mucho cómo te miran, murmuró Diego. Inés miró hacia la puerta. No ven a una mujer, ven una historia que quieren destrozar. Diego se volvió hacia ella. ¿Siempre hablas como si hubieras pasado por una guerra? Ella lo miró directamente a los ojos. He pasado por una guerra, solo que no del tipo del que se lee en los libros. Lucía regresó con los suministros envueltos en arpillera. Serán 7 reales. Diego le entregó las monedas y asintió hacia Inés. Ella me está ayudando en el rancho por un tiempo. Lucía levantó ligeramente las cejas. Me lo imaginaba. Diego captó el filo en su tono, pero no respondió. Reunió los suministros y salió. Inés lo siguió, su rostro ilegible. Estaban a mitad de camino del carro cuando alguien gritó desde el otro lado de la calle. Santa Cruz. Diego se volvió.
Un hombre alto y de mandíbula gruesa estaba de pie en el porche de la taberna. Bebida en mano, polvo en sus botas. Don Rodrigo Castellón. 65 años, rico, poderoso, dueño de una docena de cabezas de ganado y el doble de opiniones. ¿Esa es tu nueva gitana?, dijo lo suficientemente fuerte para que toda la calle lo escuchara. Las palabras cortaron el aire como vidrio roto. Diego se congeló. Inés no se inmutó. Rodrigo sonrió, levantando su vaso. ¿Está arreglando cercas o calentando tu cama? El porche detrás de él estalló en risas feas. Diego dejó caer el paquete de suministros. Caminó por la calle en silencio. Cada paso era lento, medido. Cuando llegó a la taberna, no habló. Solo lanzó un gancho de derecha, limpio y rápido. Rodrigo se derrumbó hacia atrás contra un poste. Su vaso se hizo añicos a su lado. La risa se detuvo. Diego se quedó sobre él, voz fría y clara. Si vuelves a hablar de ella así, saldrás de este pueblo con menos dientes de los que trajiste. Se dio la vuelta, caminó de regreso por la calle, recogió el paquete y lo arrojó al carro. Inés no dijo nada. Cabalgaron fuera del pueblo con cada par de ojos observándolos partir. A mitad de camino de regreso al rancho, Diego finalmente habló. No dijiste una palabra. He escuchado peor, dijo ella. No deberías tener que hacerlo. Inés lo miró. Esa no es tu carga para llevar. Diego negó con la cabeza. Ahora sí lo es. El resto del viaje fue silencioso, salvo por el crujido del cuero y el suave clip de casco sobre tierra. Cuando llegaron al rancho, Diego saltó del carro y comenzó a descargar los suministros. Inés se unió a él. La gente del pueblo seguirá hablando, dijo. Siempre lo hacen. Lo sé, respondió Inés. No quiero que te lastimen por eso. Ella hizo una pausa, luego miró a Diego con ojos que habían visto demasiado. Diego, me han juzgado por el color de mi piel, por la tribu en la que nací, por la forma en que hablo, por la forma en que cabalgo, por las hierbas que uso para curar a la gente y por el silencio que guardo. Pero nada de eso me rompió. No dejaré que este lugar sea el primero. Diego la miró, sin saber qué decir, así que solo asintió. Esa noche, se sentó solo en el porche después de que ella se fue a la cama, observando las estrellas esparcirse por el cielo como cenizas de un fuego viejo. Pensó en lo que ella había dicho, y en lo que Rodrigo había dicho. No se sentía avergonzado, pero sentía algo cercano, la ira silenciosa de un hombre que quería hacer lo correcto por alguien y no sabía si podía. A la mañana siguiente llegó temprano. Diego encontró a Inés en el pasto alimentando a los caballos. Una de las yeguas, generalmente tímida, tenía su cabeza apoyada contra el hombro de Inés, frotándola como si fuera familia. A ella le gustas, dijo Diego. Inés sonrió suavemente, cepillando la crin del animal. Los animales siempre saben quién no significa daño. Diego la observó por un largo momento. ¿Todavía estás segura de que quieres quedarte? Vine aquí a propósito, Diego, no me voy a ningún lado solo porque a algunas personas no les gusta cómo me veo. Él asintió, luego se aclaró la garganta. Estaba pensando, podría cabalgar mañana, revisar la línea de cercas del sur. Es un viaje largo, ¿te animas? Ella lo miró, ojos firmes. Ya he llegado hasta aquí. Y así, al día siguiente, cabalgaron, más allá de los bordes de lo que cualquiera de ellos había tocado en años. Hacia lugares donde las cercas se hundían pero los corazones podían sostenerse. El cielo se extendía amplio y vacío, un lienzo pálido cepillado con el oro suave de la mañana. El viento era ligero pero constante, susurrando a través de la hierba quebradiza y tirando de las esquinas del abrigo de Diego. Ajustó la silla en su viejo caballo bayo, revisando la cincha como memoria muscular. Inés ya estaba montada en la yegua pinta de la que se había encariñado. Asterisco flor de polvo asterisco. La había llamado. Habían empacado ligero, un rollo de cuerda, un rifle, odres de agua, cecina y una bolsa de lona con herramientas. La línea de cerca sur corría a lo largo de una cresta empinada que no se había recorrido en meses. Tomaría la mayor parte del día. ¿Estás segura de que estás lista para esto?, preguntó Diego, entrecerrando los ojos hacia ella desde el suelo. Inés le dio una media sonrisa. Intenta seguirme el ritmo. Diego negó con la cabeza. Montó.
y cabalgaron juntos a través de la tierra abierta. El silencio entre ellos no era incómodo. Nunca lo había sido. Las palabras con Inés no se desperdiciaban. No hablaba para llenar el espacio. Cuando hablaba, importaba. Pasaron por un tramo de cedro quemado donde el rayo había caído el año anterior. Los troncos ennegrecidos se inclinaban como soldados cansados, quebradizos y retorcidos. ¿Una tormenta hizo eso?, preguntó. La misma que mató a 4 cabezas de ganado, respondió Diego. El viento se llevó el techo del ahumadero también. Inés pasó una mano enguantada sobre uno de los árboles chamuscados mientras cabalgaban. La tierra lo recuerda todo, ¿no es así? Cada herida, cada fuego, dijo Diego. Al mediodía llegaron a la línea de cerca sur. 2 postes se habían derrumbado y el alambre se hundía entre ellos como los hombros de un viejo. Diego desmontó, dejó su bolsa y se puso a trabajar. Inés ató su caballo, se puso los guantes y comenzó a limpiar la maleza cerca de los postes. No tienes que hacer eso, dijo Diego. Puedo arreglármelas. Lo sé, dijo ella sin detenerse. Pero no vine aquí para verte caer. Diego sonrió. Todavía no me caigo. Trabajaron en ritmo, martillando estacas, tensando alambre, reemplazando clavos. El viento se levantó mientras el sol subía, volviendo el cielo duro y seco. El sudor corría por la espalda de Diego. Miró de reojo y vio a Inés atando el último alambre con precisión. ¿Has hecho esto antes?, preguntó. ¿Cercas? No. ¿Atar cosas juntas? Sí. Él la miró desconcertado. Cuerdas, ramas, heridas, explicó. Mis manos aprendieron temprano. Mientras terminaban, Flor de Polvo soltó un relincho. Inés se dio la vuelta, frunciendo el ceño. La yegua pateaba la tierra, nerviosa. Diego siguió su mirada y vio la nube de polvo rodando. Maldición, murmuró. No estaba en el pronóstico una tormenta. No hay pronósticos aquí, dijo ella con calma. Solo señales. Y esa nube se mueve rápido. Montaron rápidamente y giraron hacia el norte, instando a sus caballos a un trote constante. El viento cambió bruscamente, caliente y seco. El polvo picaba sus rostros mientras el aire se volvía espeso. Detrás de ellos, la pared de arena y viento rugía más fuerte por segundo. Diego gritó. No lo superaremos. Ese barranco adelante. Podemos bajar al corte. Inés asintió, los talones presionando contra los costados de Flor de Polvo. Llegaron al borde del lecho seco justo cuando la tormenta golpeó. El viento aullaba como una bestia herida. La arena raspaba la piel, llenaba bocas, picaba ojos. Guiaron a sus caballos hacia el barranco bajo, usando el terraplén como escudo. Diego desmontó, atando su caballo a una raíz. Inés lo siguió, su trenza azotando alrededor de su cara. Se presionó su pañuelo contra su boca. Se agacharon uno al lado del otro detrás de un saliente de roca. Por un largo momento, el mundo desapareció en polvo y sonido. Cuando finalmente comenzó a disminuir, el viento cayendo como respiración después de un grito, permanecieron agachados en silencio. Diego tosió, se limpió los ojos. ¿Estás bien? Ella asintió. Su rostro estaba manchado, su pañuelo húmedo con polvo y sudor, pero sus ojos estaban firmes. ¿Tu primera tormenta del desierto?, preguntó. La primera que me atrapó desprevenida. Diego se recostó contra la roca, respirando con dificultad. Le dolían las rodillas, sus manos estaban raspadas. Podrías haberte quedado en el rancho, dijo. Vine aquí por más que fuegos cálidos, respondió ella. No me doblo para sobrevivir. Diego, hecho raíces. Él la miró, algo en la forma en que lo dijo. No fuerte, no orgulloso, solo seguro. Se asentó pesado en su pecho. He conocido a muchas personas que corren cuando las cosas se ponen difíciles, dijo. Yo no soy una de ellas. Se sentaron en silencio durante unos minutos, observando la cola de la tormenta rodar hacia el este. La tierra olía a tierra y hierro. Los caballos relinchaban en voz baja cerca, asustados pero ilesos. ¿Siempre has sido así de terca?, preguntó. Solo cuando importa. Diego rió entre dientes, negando con la cabeza. Hablas como un alma vieja. Tal vez lo soy. Descansaron hasta que el polvo se asentó por completo. Luego salieron del barranco y revisaron los caballos. Flor de Polvo tenía un corte sobre su casco,
Inés se arrodilló y comenzó a limpiarlo con agua de su odre y hierbas de una bolsa que siempre llevaba en su cintura. Diego la observó. Algo en la forma en que sus manos se movían, suave pero inquebrantable, le hizo sentir algo que no había sentido en años. No admiración, no atracción. Algo más profundo. Un reconocimiento. Tuve una esposa, dijo con voz tranquila. Elena, murió hace 14 años. Inés no levantó la vista. Lo imaginé. Solía cantar mientras trabajaba, tan bajo que olvidarías que era una canción hasta que se detenía. Inés vertió la última del agua sobre la pata de Flor de Polvo. ¿La amabas? Sí. ¿Y ahora? Él no respondió. La pregunta flotó allí, entre el calor y el polvo, y dos personas unidas por algo que aún no tenían nombre. Cabalgaron a casa despacio, silencioso, los caballos cansados y el sol bajo. El rancho apareció en el horizonte como una promesa que no habían ganado pero de alguna manera aún les pertenecía. Cuando llegaron al establo, Inés se bajó de su caballo y comenzó a desempacar sin que se lo pidieran. Diego se paró a su lado, sacudiendo el polvo de su abrigo. «¿Te manejaste bien hoy?», dijo. «No vine aquí para que me manejaran». Él sonrió. Justo. Esa noche, después de la cena, Diego se sentó en el porche con las botas arriba, las estrellas comenzando a parpadear en el cielo de terciopelo. Inés se sentó cerca, remendando el dobladillo de una vieja manta que había encontrado en el baúl de almacenamiento. Después de un largo tramo de silencio, habló sin levantar la vista. «Las tormentas no me asustan, Diego, lo que me asusta es quedarme quieta en un lugar donde nada crece». Él se volvió hacia ella. «¿Y este lugar, crees que puede crecer?». «Creo que ya lo está haciendo». Por la mañana, Diego la llevaría con él a revisar el Pasto Norte, más cerca del pueblo, más cerca de donde los susurros aún persistían. Y esta vez, no solo se preguntaría qué pensaba la gente. Se preguntaría qué costaría cuidar. El Pasto Norte cabalgaba más cerca del pueblo, y eso significaba más cerca de problemas. Diego e Inés se movieron en silencio a través de la neblina matutina. Sus caballos trotaban por un sendero estrecho bordeado de postes de cerca quebradizos y arbustos de mosquito. Hacía más frío hoy, lo suficientemente frío para que el aliento se volviera fantasmal en el aire. Pero ninguno de ellos lo mencionó. Algo más colgaba allí. Diego lo sintió como estática antes de un relámpago. Llevaban 5 minutos de viaje cuando finalmente dijo lo que había estado royendo en él desde la tormenta. «Dijiste que viniste aquí por más que fuegos cálidos». Inés giró ligeramente en su silla, esperando. Él vaciló, luego agregó. «¿Viniste aquí para hacer una vida o para pagar una deuda?». La mandíbula de Inés se tensó, solo lo suficiente para notarse. Ella redujo la velocidad de su yegua y dejó que el silencio se asentara entre ellos por un momento. «Esto no es un pago. Diego, no me diste un favor. Me diste dirección». Diego no respondió de inmediato. Ella miró a través del campo. «Pasé años pensando que te debía algo. Luego me di cuenta de que no se trata de deuda. Se trata de propósito. Me enseñaste cómo se ve la valentía. Ni siquiera sabías que lo estabas haciendo». Dio un paso más cerca. «Pero debes saber, el propósito no termina con una vida salvada». Diego tragó, el peso en su pecho no se levantó, pero cambió, se convirtió en algo más cálido, y más pesado al mismo tiempo. «Deberías saber», agregó ella, «el propósito no se regala, se gana con sangre». Llegaron a la línea de la cerca, que corría cerca del borde del pueblo, lo suficientemente cerca para ver el campanario de la iglesia a lo lejos. Uno de los postes había sido derribado por el ganado o el clima, y el alambre yacía retorcido en el polvo como pensamientos descartados. Mientras Diego se bajaba de su caballo para inspeccionar el daño, cascos de caballo resonaron por la cresta detrás de ellos. Se puso de pie lentamente. 2 jinetes se acercaban. Uno lo reconoció de inmediato. El alguacil Amos Vargas, alto y pálido con una cojera que no había suavizado su presencia. El segundo era Rodrigo Castellón, su rostro todavía magullado de su último encuentro, tan arrogante como siempre. Diego dio un paso adelante, despejándose la garganta. «Alguacil». La mirada del alguacil se movió a Inés, que permaneció montada, tranquila, ilegible.
Escuché sobre la reunión del consejo de ayer, dijo Amos. No. Hablaron de ti, Diego. Diego levantó una ceja. ¿Y? ¿Hay preocupación por ti manteniendo compañía con alguien que? ¿Alguien que? ¿Alguien que qué? Interrumpió Diego. Alguien cuya presencia podría agitar las cosas. Las tensiones no son exactamente un secreto. Rodrigo escupió en la tierra. Ella no pertenece aquí. Inés no parpadeó. Tampoco las cercas que cortan la tierra de mi pueblo. Pero aquí estamos. Amos suspiró. Mira, no estoy aquí para hacer esto más feo de lo necesario. Pero la gente está hablando. Diego, lo suficientemente fuerte como para que si hay otro incidente, el Consejo del Pueblo puede buscar presionar por acción legal. ¿Con qué fundamentos? Preguntó Diego bruscamente. Con fundamentos de perturbación, reputación, estabilidad. Diego dio un paso adelante. Ella no es una amenaza. Y no va a ninguna parte. Rodrigo se inclinó sobre el cuerno de su silla. Tal vez ella no es la amenaza. Tal vez tú lo eres. Olvidando de qué lado estás. Inés finalmente desmontó, aterrizando suave pero firme sobre la tierra. Caminó hasta pararse junto a Diego, tranquila como el amanecer. ¿Quieres empujarme porque soy gitana?, dijo uniformemente. Solo dilo, no lo vistas de política y civismo. El alguacil no respondió. Ella miró a Diego. Vámonos. Montaron y se alejaron sin esperar permiso. Diego no miró atrás, pero sintió los ojos quemando agujeros en su columna vertebral. De vuelta en el rancho, cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Inés desensilló su yegua, tranquila, metódica. No se detendrán, dijo Diego. Seguirán presionando. Lo sé. Podrían incluso venir aquí, intentar intimidar, podrían intentar algo peor. Ella no se inmutó. Déjalos venir. La voz de Diego bajó. Enterré a mi esposa bajo ese álamo. No enterraré a nadie más. Inés se volvió hacia él, encontrando su miedo con fuego. No soy algo frágil que encontraste y necesitas proteger. Soy la mujer que vino aquí en sus propios términos. He estado frente a hombres como ese antes. Lo haré de nuevo. Diego exhaló largo y lento. Sus hombros se hundieron como si el aire finalmente hubiera salido de él. Yo solo, nunca pensé que traer a alguien se sentiría tan peligroso. Inés se suavizó, dio un paso más cerca. Descansó su mano en su brazo. El amor es peligroso, Diego, pero no por quien sostiene. Por quien amenaza. La verdad de eso lo golpeó más fuerte que cualquier cosa que Rodrigo pudiera haber dicho. Se quedaron así por un rato. Dos personas en la tranquilidad de un rancho demasiado viejo y demasiado asustado para olvidar su pasado. Pero en algún lugar de ese silencio, algo más fuerte floreció. No solo amor. Desafío. Más tarde esa tarde, Rafael cabalgó, vio sus caras antes de escuchar la historia completa. El alguacil vino, dijo Diego. Rafael escupió en la tierra. Cobardes, ambos. El consejo del pueblo está hecho de fantasmas y borrachos. Déjalos intentar hacer cumplir algo. Esta es tierra de Santa Cruz. Diego paseaba cerca del porche. Eso podría no ser suficiente. No si avivan el miedo. Inés miró a Rafael. ¿Conoces a alguien en el pueblo que pueda estar con nosotros? ¿Hablar en nuestro nombre? Rafael asintió lentamente. Uno o dos, tal vez. Lucía, el padre Sebastián si no está demasiado asustado de su congregación. La mandíbula de Inés se puso firme. Entonces es hora de que dejen de susurrar y comiencen a pararse. Diego la miró, algo cambiando detrás de sus ojos. Siempre había luchado en silencio, sobrevivido manteniéndose justo debajo de la llama. Pero Inés había traído el fuego directamente a su puerta. Y ahora era o arder o quedarse. Al día siguiente, Inés caminaría hacia la reunión del Consejo del Pueblo, sin invitación, con o sin invitación. Y Diego, por primera vez en años, caminaría junto a alguien. No para protegerla, sino para ser visto a su lado. Ya no intentaban ser aceptados. Estaban aquí para ser innegables.
La campana de la iglesia sonó aguda sobre Trujillo cuando el mediodía golpeó. Un repique quebradizo y resonante que generalmente llamaba a la gente a un sermón o a una cena. Hoy convocaba a otra cosa. Confrontación. Diego ajustó el cuello de su camisa desgastada y observó a Inés trenzar su cabello con precisión tranquila. Llevaba su chal ceremonial, índigo profundo con costuras plateadas bajando por la columna como relámpagos. Tejido de algodón. No lo llevaba para lucirse, lo llevaba como armadura. ¿Estás segura de esto?, preguntó Diego. Inés encontró sus ojos. Tranquila, enraizada. Construyeron sus reglas sin mí. Pero hoy entro como soy. Nunca estuve perdida, Diego, solo estaba esperando a que el mundo me viera completa. Diego asintió. No más convencerla, no más suavizar bordes. Si el pueblo iba a quemar su mirada en ella, que ardan. Ataron el carro justo pasando la tienda general. Las cabezas giraron, por supuesto que lo hicieron. Lucía Delgado observaba desde su puerta. Su delantal todavía estaba espolvoreado con harina, pero sus ojos lo seguían como si algo importara. Inés bajó del carro primero. Hombros cuadrados, barbilla alta. Diego la siguió, silencioso como piedra. No dijeron una palabra mientras caminaban hacia el ayuntamiento. El lugar estaba medio lleno de concejales sentados en la larga mesa de pino. Gente esparcida en bancos de madera. Rodrigo Castellón ya estaba recostado en su asiento, brazos cruzados, boca curvada en satisfacción, como si ya hubiera ganado. El alguacil Vargas estaba sentado cerca, ojos cautelosos. La sala se quedó en silencio en el segundo en que Inés entró. El concejal Willoughby se aclaró la garganta. Señorita Amaya, no estaba programada para hablar. No vine por su horario, respondió ella. Vine a ser escuchada. Willoughby parpadeó, no acostumbrado a que le hablaran así, especialmente no de una mujer, y especialmente no de una que no era blanca. Diego dio un paso adelante. Ella habla o me voy, y no me voy solo. Willoughby miró a los otros dos, viejos rancheros y un empleado del banco que nunca había puesto un pie fuera de los límites del pueblo. Bien, dijo, tiene 5 minutos. Inés caminó hacia adelante, no apurada, no vacilante, solo firme. Las tablas del suelo crujieron bajo sus botas como si recordaran su peso antes de que ella alguna vez lo llevara aquí. He escuchado los susurros, comenzó, voz clara pero no fuerte. Y ahora hablo. Algunas personas se movieron en sus asientos. Alguien en la parte trasera tosió. No estoy aquí para interrumpir su orden. Estoy aquí porque alguien de este pueblo una vez me dio la oportunidad de vivir. Y ahora he regresado, no para pagar, sino para construir. Ella miró a Rodrigo. Me temes porque no me conoces. Crees que he venido a cambiar tus costumbres. Pero no he venido a vivir las mías. Rodrigo se burló. ¿Quieres que la gente crea que esto no es un truco? Inés no parpadeó. Tu miedo no es mi carga. Willoughby levantó una mano. Mantengamos esto civilizado. Diego dio un paso junto a ella ahora, su voz como grava. Ha sido civilizado lo suficiente. Civilizado es solo otra palabra para silencioso mientras sangras. Jadeos, murmullos. Lucía Delgado estaba de pie en la parte de atrás ahora, brazos cruzados, asintiendo. Inés continuó. Me criaron para respetar la tierra, la gente, y el silencio, pero el silencio no significa ausencia. No soy un invitado aquí, soy una semilla plantada hace mucho tiempo, finalmente rompiendo la tierra. Alguien de los bancos se puso de pie. El padre Sebastián. Bauticé a tu esposa, Diego, dijo con voz temblorosa. La enterré, era una buena mujer. Lo era, respondió Diego. Sebastián se volvió hacia Inés. ¿Crees en el Señor? Creo en la justicia, en la bondad, en un mundo donde no tenemos que pedir permiso para existir. Hizo una pausa, luego se sentó. El consejo se inclinó hacia susurros apresurados. Willoughby miró el papel frente a él como si pudiera ahorrarlo del peso de la sala. Rodrigo se puso de pie otra vez. Más fuerte ahora. Ella es venenosa, no importa lo que diga. Gente como ella. La voz de Lucía cortó como una cuchilla. ¿Quieres decir mujeres que no tienen miedo? Rodrigo se volvió. Esto no es asunto tuyo. Lucía. Lucía dio un paso adelante.
Delantal todavía puesto, dedos espolvoreados con harina. Ella es más decente que la mitad de los hombres que beben en tu mesa. No llegas a decir quién pertenece y quién no. Un murmullo lento se construyó. Incluso el banquero se movió en su asiento. Inés miró a Diego, luego al consejo. No quiero tu lástima, quiero tu reconocimiento, y si no lo obtengo, seguiré aquí, viviendo, cabalgando, plantando, sanando. No puedes botarme fuera. Diego puso su mano sobre la de ella. El peso de todo contra lo que estaban luchando presionaba sobre sus espaldas. Pero su columna se mantuvo. El concejal Willoughby se aclaró la garganta. Hemos escuchado sus palabras. Discutiremos y emitiremos una respuesta. Diego rió una vez, corto, seco. No vinimos por un veredicto. Vinimos a ser vistos. Y con eso, se fueron. Afuera, los escalones del ayuntamiento estaban bordeados de gente que no había hablado en meses. Vecinos, extraños. Algunos incluso asintieron en silencio. Rosita les pasó una canasta envuelta. Para la fuerza, dijo. De vuelta en el rancho. El anochecer se asentó como una manta cansada. Rafael estaba sentado en el porche, tallando. Sacudiste ese pueblo hoy. Diego asintió. Y tal vez abrimos algo. Inés estaba de pie bajo el álamo donde el viento susurraba a través de hojas medio secas. ¿Creen que esto es sobre tierra?, dijo suavemente. Pero siempre ha sido sobre voz. Diego se unió a ella, colocando una mano contra el árbol. ¿Qué pasa si el juez no falla a nuestro favor? Inés miró al cielo, estrellas parpadeando despiertas. Entonces seguimos de pie, porque necesitan saber que no desapareceremos solo porque cierren los ojos. Mañana traería una palabra. Algunos la escupirían, otros la dejarían asentar. Pero nadie podría ignorarla ahora. La mujer que nadie esperaba se había mantenido firme, y el hombre que la salvó finalmente había encontrado algo que valía la pena salvar de nuevo. Pero Rodrigo no había terminado. Y la próxima jugada que haría no vendría con ruido. Vendría envuelta en ley, mentiras, papeles destinados a cortar más profundo que cualquier bala. 3 noches después de la reunión del consejo, algo cambió. Diego despertó con el olor. No era humo de la chimenea. Era otra cosa, agria, química, equivocada. Se vistió rápidamente y salió corriendo. El corral sur estaba en silencio, demasiado silencioso. Cuando llegó a la cerca, vio por qué. 4 reses yacían en el suelo, espuma en sus bocas, ojos vidriosos, cuerpos rígidos. No, susurró. Inés apareció detrás de él, sosteniendo una linterna. Su rostro se endureció cuando vio a los animales. Veneno, dijo en voz baja. En el agua. Diego se arrodilló junto a una de las vacas. Pasó una mano sobre su flanco todavía tibio. Malditos cobardes. Rafael llegó antes del amanecer. Ayudó a arrastrar los cuerpos lejos del corral. Revisaron el abrevadero. Alguien había vertido algo en él. Un polvo blanco, arsénico, tal vez, o estricnina. ¿Viste algo? ¿Escuchaste algo?, preguntó Diego. Rafael negó con la cabeza. Ni un sonido, y estaba durmiendo más ligero de lo habitual sabiendo lo que podría venir. Inés se arrodilló junto al abrevadero. Olió el residuo, tocó el agua con la punta de su dedo. Esto fue hecho por alguien que sabe lo que está haciendo. Diego apretó los puños. Rodrigo. Tal vez, dijo Rafael. Pero no puedes probarlo. No necesito pruebas, gruñó Diego. Necesito justicia. Inés se puso de pie. Colocó una mano en su brazo. La justicia no se trata de venganza. Se trata de supervivencia. Tenemos que mover el rebaño. Ahora. Pasaron las siguientes 12 horas conduciendo el ganado restante hacia el pasto norte. Lejos del agua envenenada, lejos de la muerte. Era trabajo duro, agotador, pero lo hicieron juntos. Cuando finalmente terminaron, Diego se derrumbó contra un poste de cerca. Sudor empapaba su camisa, sus manos temblaban. Inés se sentó a su lado. Su respiración era pesada pero constante. No van a parar, dijo Diego. No, acordó ella, pero nosotros tampoco. Esa noche, después de que Rafael se fue a casa, Diego e Inés se sentaron en el porche. El mundo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Diego rompió el silencio. Tengo que ir al alguacil mañana.
Decirle lo que pasó. No hará nada, dijo Inés. Ya sabes eso. Entonces lo haré yo. Inés se volvió hacia él. Sus ojos ardían en la oscuridad. Si vas a Rodrigo directamente, te matará, o peor, hará que alguien más lo haga. ¿Entonces qué? ¿Me quedo aquí sentado? No, dijo ella. Te preparas, te defiendes, y esperas el momento correcto. Diego la miró. Ella no estaba asustada, no estaba dudando. Estaba calculando. ¿Qué estás pensando?, preguntó. Inés sonrió. Pequeña, peligrosa. Estoy pensando que Rodrigo comete errores cuando está enojado. Y nosotros no. A la mañana siguiente, Diego cabalgó al pueblo solo. Entró a la oficina del alguacil como un hombre con asuntos sin terminar. El alguacil Vargas levantó la vista de su escritorio. Una taza de café humeaba a su lado. Escuché sobre el ganado. Sabes muy bien que fui yo. Nadie reportó nada. He enviado hombres a revisar los alrededores. Diego dio un paso adelante. Quiero que tengas una columna vertebral. Amos parpadeó. Cuida tu lengua. No, tú cuida tu pueblo mientras arde a tu alrededor y te sientas aquí fingiendo que todavía es 1850 y la gente como ella no pertenece. Amos levantó una mano. No estoy diciendo que apruebe lo que pasó. No decirlo no es lo mismo que dar la espalda. El alguacil exhaló largo y lento. ¿Crees que fue Rodrigo? Sé que fue Rodrigo. Entonces tráeme pruebas. Diego se rió, amargo. Las pruebas no importan cuando el hombre que las necesitas tiene la mitad del pueblo en su bolsillo. Se dio la vuelta, caminó hacia la puerta. Rodrigo encendió el fósforo, dijo por encima del hombro, y el pueblo le dio la madera. La puerta se cerró detrás de él con un golpe. De vuelta en el rancho, Inés y Rafael estaban reparando lo que podían. Habían trabajado principalmente en silencio, salvo por el sonido de martillar y tensar cuerdas. ¿Alguna vez has pensado en irte?, preguntó Rafael en voz baja. Muchas veces. ¿Qué te detuvo? Inés miró la tierra quemada. Las raíces no se arrancan fácilmente una vez que toman. Rafael asintió, luego dijo. Diego es un buen hombre, pero tiene fantasmas. Yo también, dijo ella. Tal vez por eso nos entendemos. Cuando Diego regresó, la cerca temporal estaba levantada. El caballo quemado había sido tratado. Inés estaba de pie al borde del corral, brazos cruzados, observando el sol sumergirse bajo el horizonte. Diego desmontó, caminó hacia ella. No va a actuar, dijo. El alguacil. Lo sé. Entonces nosotros lo haremos. Inés se volvió hacia él. ¿Vale la pena morir por esta tierra? Diego la miró, realmente la miró. No muero por tierra, muero por ti. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua profunda. Inés no respondió de inmediato, pero algo en sus ojos cambió. Más tarde esa noche, mientras las estrellas se alzaban y el mundo se aquietaba, Inés trajo algo que no había tocado en años. Una bolsa envuelta en tela roja. Dentro había pequeñas figuras de arcilla, hierbas, cuentas, y un manojo de varas de espino atadas en hilo de lino. Las colocó en el porche con manos cuidadosas. Diego observó desde la puerta. ¿Qué es eso? Protección, oración, historia. Ella levantó la vista hacia él, ojos brillando en la luz de la linterna. ¿Crees que funcionará? Ya ha funcionado, todavía estoy aquí. Esa noche no durmieron mucho. En las primeras horas, una figura se movió más allá de la cresta norte. Diego la vio desde la ventana del establo, solo una silueta contra la luz de la luna, pausando, observando. Luego se fue. No persiguió, no todavía. Solo se quedó allí, rifle en mano, corazón un tambor constante. Inés se unió a él momentos después, un chal sobre sus hombros. ¿Era él? Podría haber sido. Ella asintió una vez, luego se apoyó en él, el peso del día presionando contra ambos. Deja que vengan, dijo. No nos doblaremos. Y no lo hicieron. Durante los siguientes 2 días, el pueblo se hizo más ruidoso y dividido. Algunas personas dejaron de hablar por completo, otros ofrecían apoyo silencioso. Lucía envió harina extra sin cargo. El padre Sebastián dejó una Biblia, desgastada y subrayada. Pero la amenaza no se desvaneció. Tom sabía lo que venía.
Y cuando llegara, no sería otro fuego en la oscuridad. Serían hombres, armas, poder, y números. Y aún así, ninguno de ellos se fue. Porque el rancho ya no era solo tierra. Era una declaración, defensa, hogar. Y a la mañana siguiente, Diego comenzó a reforzar las puertas externas. Inés afiló herramientas, limpió los rifles, revisó suministros. Rafael vino temprano, trajo más que palabras esta vez. Trajo balas. Y detrás de todo eso estaba una verdad que ninguno de ellos dijo en voz alta. Esta tierra sería defendida. No porque fuera perfecta, sino porque finalmente tenían algo por lo que valía la pena mantenerse firmes. El primer disparo llegó justo antes del amanecer. Un fuerte crujido dividió la quietud fría de la mañana, resonando a través del cañón como un rayo en un cielo vacío. Diego dejó caer el saco de alimento y golpeó el suelo, la tierra volando. Inés se agachó cerca del corral, se escondió detrás del abrevadero en un movimiento suave y practicado. Un segundo disparo resonó, más cerca, más malo, luego silencio otra vez. Diego rodó detrás de la pared del establo y se asomó por la esquina. Sin movimiento. Pero allí, en la cresta sobre el pasto, una silueta retrocediendo hacia la línea de árboles. Cuidadoso, calculado. Inés se movió bajo hacia el establo, sus ojos agudos, tranquilos. ¿Lo viste? Solo una sombra, respondió Diego. Volverá. Los hombres como él no quieren ganar, dijo Inés. Quieren romper lo que no se inclinará. Diego exhaló una respiración que no se dio cuenta de que estaba conteniendo. No pueden romper lo que ya ha sido forjado por el fuego. Se quedaron agachados por otro minuto, escuchando. No más disparos llegaron. Rafael vino cabalgando duro desde el sendero este media hora después. Polvo en su abrigo, ojos ardiendo. Vi huellas, dijo antes de desmontar. Frescas. Al menos 2 de ellos a caballo. Rodearon desde la cresta, se fueron hacia el oeste. Diego asintió. No estaban apuntando a matar. No esta vez, dijo Rafael sombríamente. Inés ató su trenza más apretada. Están observando, para ver a qué sabe el miedo en nosotros. Diego se puso de pie, sacudió el polvo de sus jeans. Bueno, pasarán hambre. Dentro de la casa, Inés sirvió café mientras Rafael desplegó un mapa sobre la mesa del comedor. Tienen 3 formas de entrar, dijo, señalando con un dedo calloso. La pendiente este, el lecho del río seco, y este sendero aquí detrás del álamo. Diego se inclinó sobre el mapa. Ponemos trampas en el sendero inferior, montones de escombros en el lecho del río. Ese álamo es nuestro punto débil. Lo cubriré, dijo Inés sin dudar. Diego la miró. Es lo más expuesto. Ella sostuvo su mirada. Por eso estaré allí. Él no discutió, no podía. No estaba pidiendo, no estaba esperando permiso. Pasaron el resto del día reforzando la propiedad. Tablas clavadas, trampas colocadas, rifles revisados y revisados nuevamente. Incluso los caballos fueron movidos al establo más pequeño, fuera de la vista. Se sentía como guerra, no fuerte o rápida, sino lenta y esperando. El tipo que se enrosca alrededor de tus costillas y aprieta con cada hora silenciosa. Esa noche comieron en silencio. Cada sonido afuera, las paredes, los hacía oídos de Diego girar. El viento, un búho, un crujido que podría haber sido un conejo, o algo más. Inés puso su taza con cuidado. Vienen esta noche. Diego no preguntó cómo lo sabía. Algunas cosas no requerían explicación. Tomaron sus posiciones después de la medianoche. Diego en el loft del establo. Rafael junto a la puerta lateral, Inés cerca del álamo. La luz de la luna se derramó sobre la tierra como un secreto esperando ser contado. Horas pasaron. Nada se movió hasta que lo hizo. Una rama se rompió, luego otra. Diego levantó su rifle, avistó movimiento cerca del lecho del río. 2 figuras agachadas, moviéndose bajas, moviéndose como si lo hubieran hecho antes. Sostuvo su fuego. Más cerca. Luego un fuerte crujido. El disparo de advertencia de Rafael resonó en el aire. Las figuras se dispersaron, gritos resonaron a través de la cresta. Los caballos relincharon. Y luego vino la carga.
3 jinetes del este, abriéndose paso a través del cepillo. Otro desde la cresta. Inés disparó un disparo limpio, golpeando un árbol cerca de la cabeza del jinete. Se desvió del rumbo. Diego gritó: «Mantén la puerta cerrada». Rafael ya estaba allí, defendiendo a uno de los intrusos con la culata de su rifle. El hombre se balanceó con un garrote. Falló, luego cayó con un golpe en las costillas. Inés desarmó a otro que había pasado la cerca. Rápidamente, eficientemente, usando un movimiento de barrido y la culata de su cuchillo para dejarlo caer frío. No fue una pelea larga. No fue limpia tampoco. Pero cuando el polvo se asentó, 4 hombres yacían en el suelo. 2 inconscientes, uno gimiendo, uno retrocediendo hacia la cresta, con las manos vacías. Diego se paró en el centro del patio, respirando como un toro listo para cargar de nuevo. Inés se movió a su lado. Tenía un rasguño sobre su ceja, sangrando ligeramente. «¿Estás bien?», preguntó él. «Todavía estoy de pie», dijo ella. Rafael revisó los cuerpos. «Rodrigo no está aquí». Diego gruñó. «Por supuesto que no. Los cobardes nunca se ensucian las manos». Uno de los intrusos se movió, gimiendo. Rafael lo levantó por el cuello. «Nombre». El hombre tosió. «Gual Navarro». Diego se acercó. «¿Por qué viniste?». Los ojos del hombre parpadearon hacia Inés, luego de vuelta. Solo se suponía que debíamos asustarlos. Dijeron que ella no pertenecía. Dijeron que estaríamos haciendo al pueblo un favor. Diego agarró su camisa. «Dile a Rodrigo esto. La próxima vez que envíe chicos a hacer su trabajo, mejor que vengan con más que puños e ignorancia». Inés agregó en voz baja. «Y dile que no tenemos miedo». Enviaron a los hombres cojeando de regreso hacia el pueblo mientras el cielo comenzaba a brillar con el primer indicio del amanecer. El rancho estaba magullado, pero se mantuvo. Mientras remendaban la cerca juntos esa mañana, Diego miró a Inés. «Luchaste como el infierno». Ella sonrió, sangre secándose cerca de su sien. «He estado luchando la mayor parte de mi vida, y estoy mejorando en eso». Rafael rió entre dientes. «Volverán, ya sabes». «Cuento con ello», dijo Diego. Más tarde ese día, Lucía vino cabalgando con una caja de vendas, comida y noticias. «El predicador está hablando», dijo. «Dice que lo que pasó aquí anoche cambia las cosas. Dice que tal vez la iglesia debería tomar partido». Diego levantó una ceja. Ya era hora de que alguien lo hiciera. Lucía miró a Inés. «Asustaste a la mitad del pueblo». «Solo la mitad que necesitaba ser asustada», respondió Inés. Tom se apoyó contra la cerca, observando la tierra extenderse ante él, marcada pero suya. «Pensaron que correríamos». Inés asintió. «No nos conocen muy bien». Pero Rodrigo no había terminado. Y la próxima jugada que haría no vendría con ruido. Vendría envuelta en ley, mentiras, papeles destinados a cortar más profundo que cualquier bala. El sobre llegó 2 días después. Sin golpe, sin advertencia. Solo sentado allí en la barandilla del porche, blanco contra la madera desgastada, como una serpiente de cascabel al sol. Diego lo vio primero, salió con café en mano y se detuvo en seco. Inés se unió a él momentos después, leyendo su silencio. «¿Qué es?». Él no respondió al principio. Solo lo recogió, estudió el sello en relieve de la oficina del condado de Trujillo. Y lo despegó con su pulgar. Una hoja de papel, papel pesado, un solo párrafo en lenguaje legal formal. Asterisco aviso de orden judicial. Por orden del Tribunal del Condado. Pendiente de investigación de perturbación civil. Violaciones de derechos de propiedad. Residencia no autorizada y posible complicidad en asesinato. Asterisco. Diego lo leyó 2 veces antes de hablar. «Están tratando de tomar la tierra». Inés tomó el papel de su mano, sus ojos escaneando cada palabra con ira creciente. «¿Con qué fundamentos?». «Están afirmando que el título de la finca está incompleto», dijo Diego. «Te llaman inquilina ilegal, dicen que la tierra puede ser incautada pendiente de revisión». Su voz bajó. «Y están acusándome de ser cómplice en el asesinato hace 25 años». Inés dejó de respirar. Rafael llegó unos minutos después, habiendo escuchado de un peón que vio al diputado alejarse.
Están usando papeles ahora, dijo sin aliento. El primo de Rodrigo trabaja en la oficina de registros. Ha estado susurrando sobre esto durante semanas. Inés dobló la carta lentamente. Controlada. No pudieron echarnos con fuego o balas. Así que ahora son firmas y sellos. Diego caminó por el porche. Puños apretados. He sido dueño de esta tierra durante 28 años. Elena y yo la construimos desde la tierra. La enterré aquí. No pueden simplemente tomarla. Lo intentarán, dijo Rafael. ¿Y si el tribunal se pone de su lado? Diego no terminó la oración. No necesitaba hacerlo. Inés bajó del porche y caminó hacia el campo. El viento sopló su trenza sobre su hombro. Ella miró sobre las colinas. Como alguien memorizando el horizonte por última vez. Luchamos esto, dijo sin darse la vuelta. No con rifles esta vez, sino con verdad. Diego la miró. El peso de la frustración espeso en su pecho. No les importa la verdad. No, dijo ella, pero la gente mirando podría. Esa tarde cabalgaron de nuevo al pueblo. Esta vez no solo para ser escuchados, sino para ser vistos luchando. El ayuntamiento estaba más tranquilo que antes. Tenso, como si se hubiera preparado para su regreso. Diego llevaba la orden judicial. Rafael caminaba detrás de ellos. Inés. Ella lideraba, su chal reemplazado por una blusa blanca limpia, y su bolsa de medicina todavía atada a su cintura. Dentro, el concejal Willoughby fingió estar sorprendido. Esto no es una audiencia. Diego. Diego arrojó el papel sobre la mesa. ¿Quieres tomar mi tierra? Lo dices a mi cara. Willoughby frunció el ceño. Este es un proceso legal. Está fuera de nuestras manos. Rafael se burló. Eso es conveniente, considerando que fueron tus manos las que encendieron la mecha. Inés dio un paso adelante. Puedes esconderte detrás de papeles, detrás de códigos y firmas. Pero esta tierra es más vieja que tu oficina. Willoughby la miró. Señorita Amaya, no estás en ninguna escritura. No tienes reclamo legal. No estoy aquí por papel, dijo. Estoy aquí porque sangré por esta tierra. Luché para protegerla. Planté raíces en ella. Diego agregó. Y eso la hace más parte de ella que cualquier nombre que garabatees en un juzgado. El alguacil Amos estaba de pie en la esquina. Brazos cruzados. No había hablado todavía, pero su silencio ya no era neutral. Estaba calculando. Tendrás tu día en corte, dijo Willoughby. Hasta entonces, la orden judicial se mantiene. Inés miró alrededor de la sala. Su voz cortó el aire. Tranquila, pero inconfundible. Entonces traeremos la corte a nosotros. Más tarde esa noche, reunieron aliados. Lucía, el padre Sebastián, la esposa del herrero, e incluso algunos rancheros que se habían quedado en silencio demasiado tiempo. Necesitamos testimonio, dijo Inés. Testigos. Prueba de que esta orden judicial es venganza, no ley. Lucía levantó su mano. Rodrigo lo dijo en mi tienda. Llamó a Inés una invasora. Dijo que encontraría una manera de limpiar el condado de forasteros. El padre Sebastián agregó. Me arrinconó fuera de la iglesia el domingo pasado. Me dijo que debería recordarle a Diego lo que Dios piensa sobre mezclar sangre. Rafael miró alrededor. Están usando odio y papel. Pero tenemos gente. Esa noche, Inés se sentó junto a la ventana, cosiendo un desgarro en la camisa de Diego, mientras él garabateaba notas a la luz de una lámpara. Él hizo una pausa. La observó. Sus dedos se mueven. ¿Todavía crees que podemos ganar esto? Preguntó. Ella no dejó de coser. Creo que podemos mostrarles quiénes somos. Él dejó la pluma. ¿Y si no les importa? Entonces ganamos de todos modos, dijo. Porque no nos doblamos. Los próximos días pasaron como una tormenta lenta. Papeles presentados. Declaración jurada firmada. Historias reunidas. Se fijó una audiencia. 3 días a partir de ahora. Pero Rodrigo no estaba esperando. En la víspera de la audiencia, alguien cortó los barriles de agua de los caballos. Rompió una ventana. Dejó una cruz de piedras en la puerta del establo. Una amenaza silenciosa envuelta en superstición y rencor. Diego lo encontró antes del amanecer. Lo recogió. Lo aplastó en su mano. Quieren que estemos nerviosos, dijo. Inés colocó una mano en su hombro. Déjalos intentarlo.
Había pasado toda su vida diciéndole dónde no pertenecía. Y ahora estaba exactamente donde debía estar. En 3 días entrarían en ese juzgado, no solo como acusados, sino como una línea en la arena. Y Rodrigo, con todo su poder, tendría que responder por lo único que subestimó. Todavía estaban de pie, juntos, inquebrantables. El juzgado en Trujillo no había visto una multitud así en años. Para el mediodía, cada banco estaba lleno, rancheros con sombreros de ala ancha, gente del pueblo en abrigos limpios de domingo, ancianos que rara vez venían al pueblo, y jóvenes aferrándose a las manos de sus padres. No era solo curiosidad lo que llenaba la sala. Era división. Una línea silenciosa se había trazado a través del pueblo, y hoy, todos vinieron a ver quién estaría en qué lado. Diego ajustó su cuello mientras estaba de pie junto a Inés en el frente de la sala. Ella llevaba su vestido más sencillo, algodón marrón suave con su faja de cuentas. Nada llamativo, nada ruidoso, solo honesto. Pero su presencia era trueno. Al otro lado del pasillo, Rodrigo Castellón estaba sentado arrogante en un chaleco a medida, flanqueado por 2 hombres con pelo peinado y plumas de ciudad en sus bolsillos frontales. Abogados de la capital, comprados. El juez era un hombre mayor con bigotes grises y ojos cansados. Juez Álvarez, justo según la mayoría de los relatos, pero justo de pueblo pequeño todavía tenía límites. Todos de pie, llamó el alguacil. La sala se puso de pie. El juicio comenzó. El fiscal del condado comenzó con mapas, escrituras y jerga técnica destinada a confundir. Usó términos como asterisco reclamo irregular asterisco, asterisco transferencia inapropiada asterisco, asterisco responsabilidad de ocupante ilegal asterisco. La mandíbula de Diego se flexionó. Inés se sentó quieta, ojos entrecerrados, escuchando. Cuando fue el turno de Diego de hablar, caminó lentamente, sin papeles, sin actuación. Construí esa tierra, dijo, con mi esposa, con mis manos, y después de enterrarla bajo el álamo.